Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Hoy quiero hablarles del honor, el honor en la clave de Re. Si algo que yo he aprendido en la vida es que cuando nosotros honramos, el honrar bendice. ¿Y por qué a veces no honramos? O sea, ¿cuál es el mayor enemigo para que usted y yo honremos? El orgullo. ¿Sí? Porque cuando uno es orgulloso, uno dice, yo no tengo por qué reconocer a nadie, yo no tengo por qué... O sea, o pensar que si usted honra a una persona, si usted reconoce el trabajo, si usted pone en una posición de superioridad a una persona, es como si pensar que usted va a perder poder, pensar que usted es inferior porque lo hace. La Biblia dice todo lo contrario, que cuando nosotros honramos, cuando nosotros somos humildes, somos grandes delante de Dios. Amén. La Biblia le da mucha importancia al tema del honor. Mucha importancia, y es importante que al final de la reunión nosotros podamos aprender a valorar y a honrar lo que Dios honra. Amén. Y vamos a ver diferentes tópicos en la Biblia de lo que Dios honra, y si Dios honra lo que vamos a ver, nosotros tenemos la obligación de hacerlo también. Amén. Porque cuando Dios honra algo es porque nosotros debemos honrar lo que Dios honra. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado cierta dignidad a una persona, a autoridades, porque Dios valora lo que esas personas hacen, lo que esas personas son. Entonces vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7, lo vamos a leer todos en la Nueva Versión Internacional, lo vamos a leer desde el versículo 6, dice, versículo 6 en Primera de Pedro 2 desde el versículo 6. Lo vamos a buscar todos juntos en la Nueva Versión Internacional. A la iglesia, nosotros traemos nuestra Biblia y en la iglesia leemos fuerte la palabra de Dios. Una de las tradiciones de la iglesia cristiana es la lectura pública de las Sagradas Escrituras. Además que leer la Biblia tiene un poder sobrenatural impresionante. Vamos a leer todos juntos versículo 6. Así dice la Escritura: miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. ¿De qué piedra preciosa está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la roca, la piedra angular. Hace unos años tuve la fortuna, por la gracia de Dios, de visitar Segovia en España y vi un puente, como un acueducto que hicieron los romanos, y es impresionante, y me explicaban cuál era la piedra angular. Si esa piedra se quitaba de ese acueducto se caía todo, era como un puente grande en piedra, por ahí bajaba el agua, y la piedra angular todo era construido de una manera impresionante, como la ingeniería, los romanos en esa época utilizaban la ingeniería y la física, y la piedra angular era lo que estaba en el centro. Entonces, ¿qué es la piedra angular para nosotros? Es decir, que Cristo es la piedra angular, porque Cristo es el centro de nuestra fe. Amén. Si Cristo no está en nuestra creencia, todo se viene al piso. Versículo 7. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 8. Y también una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Padre, gracias, Señor, te damos en este día por el privilegio y el honor que nos das de poder estar en este lugar escuchando tu palabra y el mensaje que tienes para decir. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, y si tú no has de hablar, calla mis labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces
Por ejemplo, para Dios tiene un alto valor nuestra vida, por el alto precio que Él pagó por cada uno de nosotros. Esto es un honor de inestimable valor, atribuido a todos nosotros como creyentes, que somos como piedras vivas, donde Él es la piedra angular y todos nosotros hacemos lo que es la iglesia, construimos la iglesia. Dígale al que tiene a su lado, la nobleza obliga. Dios nos ve a nosotros con un alto y profundo valor. Y si Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿qué vendríamos a ser nosotros que somos sus hijos? Vendríamos a ser príncipes. Amén. Entonces, ¿qué significa el honor? El honor significa que yo honro. El honrar es cuando aprecias algo y tú le expresas mediante palabras y acciones el valor que esa persona tiene para ti. Eso es dar honor. ¿Estamos nosotros realmente dando honor? La Biblia habla, por ejemplo, que Dios le da honor al matrimonio. Es decir, que para nosotros el matrimonio como institución debería ser una institución de alto valor para nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice el honor a las personas mayores. Para nosotros debe tener un alto valor las personas mayores. La Biblia habla de honrar a los padres. Es decir, que para nosotros como cristianos debería ser una prioridad el dar honor a nuestro papá y a nuestra mamá. Eso lo hablábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? La Biblia habla de honrar las autoridades. La Biblia habla de honrar el trabajo de otros. Nosotros tenemos que aprender a ser gente que honra. Amén. Y honremos lo que Dios honra. Dígale al que tiene a su lado, hay que honrar lo que Dios honra. Quiero que miremos, por favor, la siguiente imagen, Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Eso qué significa? Dar honra. Dar honra. Se los voy a poner de esta manera. Eduard, ven para acá. Es decir, que si yo honro a Eduard, ¿qué dice el texto? Que yo debo ponerme a este nivel, donde reconozco a Eduard como superior a mí en la tarea que él desempeña. Amén. Eduard, muchas gracias. Demos un aplauso a Eduard. Entonces algunos se preguntarán, ay pastor, o sea que yo estoy renunciando a mi valor. No, nadie te quita tu valor. Nadie te quita lo que tú eres. Tú voluntariamente estás diciendo, yo te honro y te considero superior a mí en esto que tú haces. Y reconozco tu labor. Reconozco lo que tú haces. Y es importante para mí lo que haces. Amén. ¿Ustedes creen que es importante honrar? ¿A usted le gustaría que usted fuera honrado de acuerdo a la dignidad que Dios le ha dado? ¿Cómo se sentiría usted si alguien lo honrara por lo que usted hace? ¿Se sentiría bien o se sentiría mal? Una cosa es que usted tenga una necesidad de reconocimiento continuo. Eso no está bien. Eso ya es un problema. Eso ya vendría a ser un problema. Cuando usted es adicto a la aprobación, eso ya incurre en un tema de orgullo y de baja estima, que eso no está bien. Pero que todos de una u otra manera necesitamos que en algún momento sea reconocida nuestra labor, está bien. Amén. Muy bien. Al primero que debemos dar honra es ¿a quién? A Dios. Dios es el objeto de toda nuestra honra, de todo nuestro respeto, de
toda nuestra admiración, Dios mismo. ¿Y cómo creen ustedes que nosotros honramos a Dios? Nosotros honramos a Dios cuando nosotros honramos lo que Dios honra. Por ejemplo, nosotros honramos a Dios cuando llegamos temprano al servicio y participamos en la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración es ¿para quién? Para Él. ¿Qué le entregamos nosotros en el servicio a Dios? Nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Qué recibimos de Él? Su palabra. Amén. Cuando yo soy una persona cristiana, vengo a la iglesia, yo llego temprano desde que empieza la alabanza, yo estoy dando honor a Dios participando en la alabanza. Amén. Yo estoy dando honor a Dios cuando yo diezmo para la obra de Dios. Porque yo estoy reconociendo de que finalmente ¿quién es el dueño del oro y de la plata? El Señor. Y si Dios creó la iglesia y a través de los diezmos y las ofrendas la iglesia se sostiene para llevar a cabo la gran comisión y la misión que Dios le encomendó a la iglesia en la tierra, si yo no lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy deshonrando a Dios, porque no estoy honrando lo que Dios honra. Amén. Vámonos para el Salmo 29, versículo 1 al 11. Lo vamos a leer todos juntos. Salmo 29, versículo 1 al 11. Entonces la honra y el honor conlleva un reconocimiento cultico y la confesión de su soberanía. Honramos a Dios en la iglesia, honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Yo doy honra a Dios cuando yo leo la Biblia. Yo doy honra a Dios cuando yo obedezco las instrucciones del Señor. Amén. La manera de yo honrar a Dios. Y hay muchas maneras más, pero miren lo que dice el Salmo 29. Tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente, la voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Entonces al primero que debemos honrar todo el tiempo es ¿a quién? Al Señor. El honor de Dios está relacionado con su gloria, de modo que honrar a Dios significa reconocer su poder y su gloria. No olvidemos que la mejor manera de honrar a Dios es honrar lo que Dios honra. En la siguiente imagen vamos a leer Juan 5:23, que dice: para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Es decir, que la Biblia dice, en palabras del Señor Jesucristo, que hay que honrar a Jesús. Segunda de Pedro 1:17 dice: Él recibió honor y gloria de parte de Dios, el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y en Apocalipsis 5, versículo 11 al 14, vamos a ver qué dice. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Miren lo que dice: millares y millares y millones y millones. Cantaban con todas sus fuerzas. ¿Cómo cantaban? ¿Cómo deberíamos cantar nosotros en la iglesia a Dios?
con apatía, con los brazos cruzados, haciendo mala cara, bostezando, durmiendo. La idea es que cuando nosotros adoramos a Dios en la iglesia, aquí en la tierra, nosotros nos estamos uniendo al coro de los ángeles, porque el trono de Dios está todo el tiempo rodeado ¿de qué? De adoración y alabanza. Y la Biblia nos enseña que en un ámbito donde nosotros adoramos a Dios pasan cosas, se rompen cadenas, se restauran vidas, hay revelación del Espíritu Santo, hay consuelo de parte de Dios. Por eso es tan importante que usted llegue temprano al servicio. El servicio en la iglesia comienza desde el momento de los anuncios institucionales, la adoración y después la palabra. La adoración y la alabanza no es un tiempo ahí como para alistar las cosas, para darle tiempo a que la gente vaya entrando. No, el servicio comienza con los anuncios institucionales. Ahí oficialmente comienza el servicio en la iglesia, porque allí estamos dando anuncios que son importantes para ustedes como congregación. Y ese es el preámbulo para el servicio cristiano como tal, el domingo. ¿Qué más dice? Dice, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y ¿qué? Y la alabanza. ¿Qué más dice? Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban. ¿Qué cantaban? Al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos, ¿qué hicieron? Se postraron y adoraron. Y vamos a ver algunos puntos que son importantes volverlos a recordar constantemente, porque si algo tengo claro yo como ministro del Evangelio de Jesucristo en rango de presbítero para la iglesia de Casa sobre la Roca en Armenia, es que tengo una gran responsabilidad de que podamos hacer un relevo generacional, y en ese relevo generacional a las nuevas generaciones hay que enseñarles la importancia de honrar, porque de hecho se han logrado y alcanzado grandes cosas a través de la iglesia. Pero viene una nueva generación que tiene que aprender a honrar el trabajo de aquellos que han hecho lo que han hecho hasta ahora. Amén. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Nos envejecemos nosotros, dejamos la iglesia a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones no saben honrar. ¿Y qué pasa? Se pierde la visión, perdemos el norte y fracasamos. Siempre es importante recordar a las nuevas generaciones y también a nuestros hijos queridos, nosotros que somos cristianos, nuestros hijos no empiezan de cero, nosotros empezamos de cero. Nuestros hijos no empiezan de cero, nuestros hijos empiezan desde los hombros de nosotros, porque nosotros ya les hemos trazado un camino de bendición a sus vidas. Amén. Y ellos tienen que aprender a honrar a sus papás. Por eso, en virtud de su autoridad sobre la familia, los hijos están obligados a honrar a sus padres. Y cuando dice obligados, no es que es algo impuesto a la fuerza. No, porque Dios le ha dado autoridad, honor a los padres. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros? Nosotros honramos lo que Dios honra. ¿Y qué hace Dios? Dios honra al padre y a la madre como dignidad. Amén. ¿Y qué dice Efesios 6, versículo 1 al 3? ¿Qué dice? Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Si sus padres los llevan a hacer algo en contra de los principios de Dios, usted puede levantarse y decir: papá, yo no puedo hacer eso porque va eso en contra de los principios de Dios. Pero ¿qué dice ahí? Obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué?
porque esto es justo. Diga, obedecer a los padres es justo delante de Dios. Dígalo, por favor. Justo delante de Dios. Es decir, que la obediencia raya ¿en qué? En lo que es injusto. Y lo que es injusto, ¿qué hace? Deshonra a Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Digan amén. ¿Qué es honrar? Respetar, dar reconocimiento, dar valor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Cuando habla de mandamiento no está hablando de sugerencia. Mira a ver si lo haces o no. Es una obligación de todo creyente. ¿Qué es obligación de todo creyente? Honrar al papá y a la mamá. Y hoy en día muchas personas, y la iglesia no es la excepción, tienen dificultades, problemas, tienen problemas en sus finanzas, tienen dificultades, las cosas no les salen como ellos quisieran. Son personas que vienen a la iglesia, son personas que oran, son personas que leen la Biblia, son personas que son juiciosas profesionalmente, pero tal vez lo que les está faltando es que no honran a sus papás. Y es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No si tu papá es buena persona o no, si tu papá es querido o no. Dice, primer mandamiento con promesa, ¿para qué? ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué? Para que te vaya bien. Repitan conmigo, para que me vaya bien. ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Sí quiere que le vaya bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Honrar a su papá y a su mamá. Y cuando hablamos de honrar al papá y a la mamá, no es darle lo que nos sobra. Es decir, que para nosotros, dentro de nuestro presupuesto, es importante sacar un rublo para que mi papá y mi mamá estén bien. Amén. Sin descuidar tu esposa y tus hijos. Amén, iglesia. Muchos están preocupados por lo que estoy diciendo porque tal vez sus padres están aquí y sus padres están... ¿Sí oyó? O tal vez algunos padres deben estar diciendo, ojalá mi hijo esté escuchando lo que el pastor está diciendo. Ay, Señor, ilumínalo, por favor. Revélate a su vida. Pero es verdad, para que te vaya bien. Y además, mire lo que dice. Y disfrutes de larga vida en la tierra. Pero ojo, ¿cómo disfrutamos de larga vida en la tierra? ¿Cómo creen ustedes que es disfrutar de la larga vida en la tierra? Larga vida en la tierra sufriendo, larga vida en la tierra en escasez, larga vida en la tierra en problemas. No, larga vida en la tierra en bienestar, en gozo, en plenitud, producto y resultado de ¿qué? De que tú y yo hemos honrado a nuestros padres. Amén, iglesia. Las autoridades religiosas tienen su justa pretensión al honor por razón de la autoridad que han recibido de Dios sobre su pueblo. Y quiero que pongamos la foto del pastor Darío. Resulta que el pastor Darío cumplió años el 26 de junio. Y yo les pedí que pusieran la foto, no porque vamos a hacerle una oración al pastor Darío como si él fuera un ídolo, no. De hecho, el pastor Darío nos ha enseñado la siguiente frase: el Señor es mi pastor, el pastor no es mi Señor. Pero una manera de nosotros honrar al pastor Darío es honrar la visión que Dios le ha dado, seguir la misma visión, reconocer su trabajo y además orar por él. Entonces quiero invitarlos por favor a que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración por el pastor Darío. Padre, oramos, Señor, hoy por el pastor Darío,
que es la autoridad sobre Casa sobre la Roca a nivel global. Lo bendecimos, gracias por la visión que le has dado. Te pido que tú lo guardes en su salud, que tú lo protejas, que tú le reveles, Señor, de tu espíritu, de lo que hay en tu corazón, para que Él pueda transmitirlo a nosotros y nosotros podamos seguir tus pasos en el cumplimiento de la misión que nos has encomendado. Aprovechamos este momento en su cumpleaños para bendecir su vida y oramos, Padre, para que tú lo colmes de bendiciones, Señor, y que tú le des larga vida, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hebreos 5, versículo 4 al 5. Hay personas que creen que ser pastor es que yo quiero ser pastor, entonces me meto a una universidad, estudio teología y yo mismo voy a ser pastor y entonces yo mismo voy a abrir una iglesia. Pero mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. O hay muchas personas que dicen, entonces yo puedo ser pastor porque soy amigo del pastor. No. Mire lo que dice la Biblia. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Lo dice Hebreos 5, 4 al 5. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. David, ¿dónde estaba cuando fue llamado a ser rey? ¿Dónde estaba David? Buscando el trono. ¿Dónde estaba David? Pastoreando las ovejas, siendo fiel a la tarea que se le había encomendado. Y Dios lo llamó de allí. ¿A qué? A reinar. No estaba buscando un reconocimiento, no estaba buscando una posición, pero tenía un celo por las ovejas, tenía un celo por el pueblo de Dios, tenía el amor de patria por sus venas y era producto de su oración continua. Pero ¿quién lo sabía y quién lo escuchaba? Dios. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es, ¿qué? Llamado por Dios. ¿Lo ocupa quién? Quiero que lo repitan. ¿Quién lo ocupa? El que es llamado por Dios. ¿Ustedes creen que una persona que dice yo quiero ser pastor, entonces abro un local, estudio teología, abro un local, invito a la gente y la gente va a llegar? ¿Saben por qué viene la gente a esta iglesia Casa sobre la Roca? No por el pastor. ¿Saben por qué viene la gente? Porque hay una unción de Dios y hay un respaldo de Dios para que las personas vengan a buscar de Dios. Y que Dios me use a mí es la gracia del Señor. Amén. Pero es porque hay un llamado de Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Hebreos 13:7, ¿qué dice? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Una manera de honrar a las autoridades que les enseñan a ustedes la palabra de Dios es recordar a esas personas y orar por esas personas. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. ¿Y qué dice? Imiten su fe. Y en 1 de Timoteo 5, versículo 17 al 19, leámoslo por favor. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Ojo, cuando dicen los ancianos son aquellas personas que tienen una dignidad dentro de la iglesia, bien sea pastores o presbíteros. A eso se refiere el texto. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. No hay nada más honroso y más digno delante del Señor que predicar el evangelio de Jesucristo. No hay nada más honroso en la vida. Amén. De hecho, yo no cambiaría lo que hago por ninguna otra cosa. Dice, pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Una manera de honrar al siervo de Dios es reconocer que el siervo de Dios es digno de su salario.
Y hoy en día personas que inclusive asisten a la iglesia se prestan para comentarios como: el pastor es un ladrón, el pastor se enriqueció, miren al pastor de esa iglesia, miren el carro que tiene, el evento de José Ordóñez, las carnes que se vendieron, ¿cómo habrá generado de plata? Si quieren les hacemos la cuenta con Edward, ¿cuánto hay que pagar de impuestos por la Corporación Unión de Hogares Cristianos? Y usted tiene un lugar donde nosotros ofrecemos productos de excelente calidad a bajo costo, con el fin de que lo que nosotros vendemos es un servicio a la iglesia, no es para llenarnos los bolsillos de plata, como algunos creen. No sea mal pensado ni sea malicioso. Ay, entonces ustedes dicen: uy, esta iglesia tan grande, ¿cómo será la plata que le entra? Uy, ¿usted por qué no dice: esta iglesia tan grande, ¿cómo serán los gastos que tiene? Porque si quiere les presento un balance de la iglesia y son más las pérdidas que las utilidades. Porque tener una iglesia como la tenemos nosotros cuesta mucho dinero. Entonces tenemos que honrar lo que Dios honra. Y si nosotros nos prestamos para comentarios que están honrando la labor de sus pastores, tengamos cuidado, porque eso nos va a generar que tengamos una disciplina por parte del Señor. Amén. Versículo, dice pues la escritura, dice: no admitas, versículo 19, no admitas ninguna acusación contra un anciano, llámese anciano, pastor, llámese líder de la iglesia. Dice: a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. ¿Me vas a hablar mal del pastor? Entonces llamemos al pastor y llamemos a otros testigos para que tú me digas lo que me tienes que decir del pastor. Otro tanto se debe a los gobernantes civiles. Ay, pastor, pero usted me va a hablar de gobernantes si todos son corruptos, las cosas no se hacen. Mire cómo está este país. Es que usted no ha visto las noticias. Una cosa es la cultura y una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Independientemente si el gobernante es bueno o no es bueno, nosotros debemos reconocer su dignidad, y eso nos demanda a nosotros respeto y honra a aquellas personas que están en autoridad. Amén. Por ejemplo, Romanos 13 versículo 7 en la parte D dice: al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor. Un guarda de tránsito es una autoridad que usted y yo debemos respetar. Digan amén. Amén. Un portero de un condominio, un guarda de seguridad, un policía, una persona del ejército, un dignatario, es una persona que merece de nosotros nuestro respeto. Amén. Y nosotros tenemos que dejar tanta informalidad, porque lo que vemos es tanta informalidad en medio de nosotros. La chabacanería, las confiancitas. Está bien. Yo trabajaba en la Universidad del Quindío hace muchos años, cuando era novio de quien es hoy mi esposa, y trabajaba como almacenista en un proyecto que estaban haciendo en la universidad. En ese tiempo era el bloque de medicina, y ese trabajo me lo dio una tía mía que trabajaba en la universidad, que era jefe de interventoría. Yo participé en un concurso, me gané ese trabajo y me pusieron como almacenista en esa bodega. En esa época yo tenía 19 años. Pero mi tía, pero mi tía no era mi tía era la ingeniera. ¿Qué es lo que pasa con muchos cristianos? Que Dios les permite trabajar con gente cristiana y no le dan honor a la persona que le dio trabajo, sino que hay cierta chabacanería, porque como somos hermanos en la fe.
Entonces yo llego a la hora que me da la gana, yo no cumplo mis funciones, me piden un informe y no lo paso a tiempo, porque como es la iglesia, como es el pastor, como entonces en la iglesia no me pueden exigir. ¿Quién dijo? Nosotros tenemos que ser responsables en todo lo que hacemos. Amén. Entonces mire lo que dice 1 Pedro 2:17: den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. En el contexto histórico que vendría a ser, para ubicarlo en tiempos de hoy, a la persona que Dios ha puesto en autoridad hay que honrarla, y esa persona merece todo nuestro respeto. Dice amen a los hermanos. ¿Qué significa? Que debemos que respetarnos entre hermanos en la fe, respetar las otras iglesias. ¿A usted quién le dijo que Dios le dio autoridad a usted para hablar mal de otras iglesias? Porque en otras iglesias hacen las cosas diferentes a como las hacemos aquí. Finalmente la Biblia dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Quién le dijo a usted que Dios le dio autoridad para hablar mal de otro pastor, hablar mal de otra iglesia? Los empleados a sus empleadores. Efesios 6, versículos 5 al 9. Lo vamos a leer. Si lo podemos proyectar para que podamos avanzar. ¿Qué dice? Esclavos, escuchen esto. En el contexto histórico, los esclavos, para ubicarlo en el contexto de hoy, vendría a ser hoy los empleadores. O sea, no es que usted, ay, es que yo soy un esclavo porque me tratan como un esclavo. Vamos a ubicarlo en el contexto de hoy. Eduard se ríe. Entonces, porque seguramente eso se lo van a sacar en cara. Esclavos en el contexto actual vendría a ser empleados, y amos vendría a ser en el contexto actual empleadores. Entonces, ¿qué dice? Empleados obedezcan a sus empleadores terrenales. ¿Cómo? ¿Cómo, iglesia? ¿Lo estamos haciendo así? Con respeto y temor. No dice con miedo, con temor, en el sentido de que el respeto me debe llevar a mí. Es que si yo irrespeto a aquel que está sobre mí como autoridad, como mi jefe, yo debo tener temor de Dios, de pensar que si yo no lo hago, tendré una disciplina de parte de Dios hacia mi vida. Y temor con integridad de corazón. Oiga, el respeto a la autoridad es una señal de la integridad de nuestro corazón. ¿Como a quién? ¿Como a quién? Eso es muy importante. ¿Como a quién? Pregunto, ¿tú irrespetarías a Cristo? ¿Tú hablas mal de Dios? Entonces, ¿tú por qué irrespetas a tu jefe? Porque tú lo deshonras, porque tú deshonras a aquel que es autoridad sobre ti, porque tú permites que en comentarios de pasillo se hable mal de aquella persona que está en autoridad sobre ti. Y te voy a dar una clave para apoyar lo que tú haces en los pasillos. Si tú estás tan aburrido en tu trabajo con tu autoridad, yo te doy la solución de una vez: renuncia. Si tú estás tan en descontento con aquel que es autoridad espiritual sobre ti, bien sea en la iglesia o donde Dios te ha puesto, yo te doy la solución. ¿Qué tienes que hacer? Renuncia. Y vete, y no te preocupes, que hay muchos que pueden ocupar tu lugar. Pero no te acarrees maldiciones sobre tu vida, porque la deshonra maldice, así como la honra
bendice. Amén, iglesia. ¿Quieres ser bendecido o quieres ser maldecido? Versículo siguiente. No lo hagan, oigan esto, no lo hagan solo cuando los estén mirando. Ay, ahí llegó el jefe, ahí llegó el jefe. Ahí llegó el jefe. Aleluya, gloria a Dios. Como los que quieren ganarse el favor humano. ¿Cuántas veces nosotros queremos ganarnos el favor humano y no nos damos cuenta que Dios nos está mirando así nuestro jefe no esté presente? Sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón, ¿qué? La voluntad de Dios. Cuando tú honras, cuando tú haces bien tu trabajo, ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Hoy muchas personas dicen: ay, voy a venir a orar a las 6:30 de la mañana para que el Señor me responda a la oración. Voy a venir, voy a leer la Biblia. ¿Qué más tengo que hacer? Estoy en el Libli, estoy en el Factor, hice el Libli, voy a hacer el Factor, entonces voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Me van a aprender tantos versículos. Y cuando tú estás en tu trabajo, te la pasas robando tiempo en tu trabajo. La Biblia dice: por sus frutos los conocerán. Ay, pero ¿por qué no me ascienden? Te la pasas tomando tinto en la cafetería cuando deberías estar trabajando. Llegas tarde y antes de que sean las 12 ya te estás yendo y quieres que Dios te promueva. Te dan un plazo para entregar un informe y tienes todas las disculpas para no entregarlo y quieres que así te promuevan. Te llaman a una capacitación dentro de tu trabajo y de pronto la capacitación es por fuera de tu horario laboral y le pones miles de condiciones para ir a la capacitación y así quieres que te promuevan. Siguiente. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Dígale al que tiene a su lado: hay que servir de buena gana. Porque si servimos de buena gana, lo hacemos ¿para quién, iglesia? ¿Para quién? Para el Señor y no para los hombres. Siguiente. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Siguiente. Y ustedes, amos, miren que ya es una obligación sobre aquellos que estamos en autoridad y que somos empleadores. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus empleados, dejando de amenazarlos. Recuerde que tanto como ellos tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. El matrimonio como institución divina. Hebreos 13:4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hay que honrar lo que Dios honra. Para Dios es muy importante el matrimonio como institución divina. Y muchas veces se escucha entre mismos cristianos hablando mal y denigrando del matrimonio. ¿Quién se va a casar? Ni el berraco. ¿Qué hubo? ¿Usted se va a casar? ¿Se va a tirar la vida? Y hoy en día inclusive muchas personas que están en unión libre toman la decisión de casarse y poner las cosas en orden delante de Dios. Y hay cristianos que le dicen: ¿y usted va a dejar de vivir bueno? O inclusive algunos se meten el engaño de pensar: si me ha ido bien hasta ahora, de pronto me caso y me empieza a ir mal. ¿Saben qué significa eso? Llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. El esposo a la esposa, digan amén. Siempre se ha dicho que es la esposa al esposo, pero la Biblia no dice que es la esposa al esposo solamente, es también el esposo a la esposa.
que la debe honrar. Amén. Y la esposa al esposo, ¿por qué? Porque el esposo es el representante de Cristo en la casa. ¿Cómo tratarías a Cristo? ¿Cómo lo recibirías? ¿Cómo le servirías a Cristo? ¿Con el pocillo despicado? ¿Con el tenedor sin un palito del tenedor? ¿Con el plato desechable? ¿Así le servirías a Cristo? ¿Sin una servilleta? ¿Sin un individual? ¿Así le servirías a Cristo? ¿La comida fría? ¿Así le servirías a Cristo? Pregunto. ¿Con la casa desordenada? Ay, pero es que a mí también me toca trabajar. Entonces, bueno, ayuden los dos. Pero al esposo hay que darle honor y a la esposa también. Miren lo que dice la Biblia. Léanlo por favor. ¿Qué dice? De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, y las mujeres dicen amén. Tratando cada una a su esposa con respeto, y las mujeres dicen amén. Ya que como mujer es más delicada, y las mujeres dicen amén. Ojo, mucho cuidado mujeres, porque hay mujeres que hoy en día dicen: hombre, ¿para qué hombre? Yo puedo sola. Un día atendía yo una persona en consejería que tenía un noviazgo en la iglesia y estaban teniendo problemas. Entonces yo le dije: no, pues venga, yo los atiendo. Entonces la atendía primero a ella y después al novio. Entonces me dijo: es que a mí nada me queda grande, me dijo ella. Y yo le dije: con razón. Entonces, porque ella se quejaba de que el novio no la invitaba a ninguna parte, de que siempre le tocaba pagar las cuentas a ella, de que ella era la que lo invitaba los fines de semana, de que ella era la que estaba pendiente. Y me dice: es que a mí nada me queda grande. Entonces, ¿qué mensaje le estaba mandando a él? Y yo creo que las mujeres son muy valientes, y las mujeres se mueven en espacios vacíos donde el hombre ha cedido su espacio. La mujer asume el rol y lo hace bien hecho. Pero esa mujer que asuma el rol del hombre, ¿saben qué le pasa? Vive cansada, es alegona y vive amargada. Y si no, mire a la que tiene al lado. ¿Cómo vamos, Jorge? Ya casi. Primero lo primero. Listo. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Y las mujeres dicen amén. Y mire, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Muchos hombres se quejan de que sus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque no son comprensivos con la esposa, no la respetan y no la tratan como un vaso frágil, y por eso sus oraciones no pasan del techo. Entonces no es simplemente orar y ayunar, es ser coherentes con lo que la Biblia dice. Y cuando usted y yo oramos y ayunamos y somos coherentes, ¿saben qué va a pasar? Eso no hay impedimento para que las respuestas de Dios lleguen a nuestras vidas. Siguiente, Efesios 5:33. Prepárense los hombres. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y todos los hombres decimos amén. Esa es mi gente. Sin miedo. Tranquilo que aquí no está en su casa. Sin miedo, hágale. Listo.
Los creyentes somos exhortados a buscar el honor ajeno en lugar de pretenderlo para nosotros mismos. Dice Romanos 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Hay que respetar y debemos honrarnos mutuamente. Y mire lo que dice al final: yo honro a los que me honran, dice el Señor, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Quieres honra para ti? Honra a Dios. ¿Quieres honra para ti? Honra lo que Dios honra. Amén. Porque finalmente cada uno recoge lo que siembra. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.